Historia de la pedagogía, sección 48, tercera parte, del Renacimiento a Kant. 3. La educación humanística en Europa. 17. Rabelais y Montaigne. 18. Escuelas de orientación humanística. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 17. Rabelais y Montaigne. Totalmente diversa es la obra de los dos máximos escritores franceses del siglo XVI, que se ocupan de cuestiones pedagógicas. François Rabelais, 1494-1553, y Michel Eyquem, señor de Montaigne, 1533-1592. Ambos propenden por un individualismo total que parece ignorar casi del todo los problemas políticos y sociales. Se trata de un individualismo muy diferente del individualismo del Renacimiento italiano, donde cada uno era forjador de su propia fortuna. En Rabelais y Montaigne se trata más bien de encontrar la mejor manera de organizar la propia vida privada, volviéndola tan placentera como sea posible mediante un continuo enriquecimiento cultural que es fin a sí mismo. Sin embargo, las diferencias entre esos autores son muy acentuadas. Rabelais, literato y médico, autor de una famosa novela satírica, Gargantúa y Pantagruel, escarnece sin compasión la cultura pedante, árida y mnemónica de derivación escolástica y se inclina por una especie de enciclopedismo naturalista que comprende, entre otras cosas, un amplio estudio lingüístico, literario e histórico del pasado. Gargantúa y Pantagruel son dos gigantes, padre e hijo, que pasan por las aventuras más hilarantes e inverosímiles que se ha dado imaginar, de acuerdo con los módulos de un cierto arte populachero por entonces en boga, que en Italia tuvo como máximo representante a Pulci. Pero el fondo es serio. Se admira sin reservas a todos los progresos culturales de los nuevos tiempos. Se demuestra una red insaciable de saber, ya sin ninguna prevención contra los conocimientos técnicos artesanos. Se aboga por una especie de religión cristiana simplificada e interiorizada. Se habla de una singular abadía de Teleme, fundada por Gargantúa, y que tiene por lema: harás lo que querrás. Feliz comunidad laica cuyos miembros, conversando en honesta compañía, tienen por naturaleza un instinto y un acicate que los impulsa sin cesar hacia la virtud y los aleja del vicio. Lo llaman honor. El optimismo rabelesiano acerca de la fundamental cordura de la naturaleza humana va, pues, más allá del optimismo humanístico, preocupado por dominar y orientar oportunamente, mediante los preceptos de los magnos antiguos, las pasiones y las tendencias irracionales. Según Rabelais, el modo mejor para que las tendencias naturales se expandan en plenitud y armonía es darles rienda suelta. Más cauto y casi escéptico se nos muestra, por el contrario, Montaigne, espíritu refinado y aristocrático, cuanto Rabelais lo es populachero hasta los límites de la grosería. Montaigne está empapado en lecturas clásicas hasta la médula de los huesos, pero no las utiliza en ejercicios retóricos, sino como precioso material para estudiar la naturaleza humana, completándolo con la observación directa de la que fue maestro. Observación que es, ante todo, introspección. Me estudia a mí mismo más que a ninguna otra cosa, declara en los ensayos. Esta es mi metafísica y mi física. Radicado casi permanentemente en su feudo hereditario para sustraerse a las sanguinarias guerras político-religiosas de su tiempo, cuidó, por sobre todas las cosas, su propia independencia material y de criterio, y disfrutó de su soledad, de la que habla en términos dignos de Epicteto. Es significativo que al género literario predilecto del periodo humanístico, o sea, el diálogo, haya preferido un género nuevo, que posteriormente a él conocerá una inmensa fortuna: el ensayo. El ensayo es un coloquio consigo mismo, es descubrimiento del propio yo profundo, como él dice, de la forme maltrece en que se expresa nuestra personalidad. El procedimiento de Montaigne es, pues, esencialmente autobiográfico,
Lo que quiere es representarse en cuanto hombre para alcanzar así el conocimiento de la naturaleza humana. Considera el estoicismo y el escepticismo, aprendidos en los escritores antiguos, como las dos experiencias fundamentales con las que espera conquistar la libertad espiritual. Abraza la tesis estoica de que los hombres son atormentados por las opiniones que tienen sobre las cosas y no por las cosas mismas, porque desea aliviar la mísera condición humana, reconociendo a los hombres el poder de despreciar esas opiniones y enderezarlas al bien. Por otra parte, la experiencia escéptica debe curar en los hombres la presunción, que es su mal natural y original, y conducirlos hacia una aceptación lúcida y serena de su condición. El solo conocimiento que posee el hombre es el conocimiento sensible, pero carece de un criterio seguro para discernir entre las apariencias falsas y las verdaderas. No tenemos medios para verificar las percepciones sensibles mediante una confrontación con las cosas que las producen en nosotros. Por consiguiente, no podemos verificar su verdad. De la misma manera que quien no conoce a Sócrates no puede decir si su retrato se le asemeja. No tenemos comunicación con el ser porque la naturaleza humana está siempre entre el nacer y el morir, y no capta de sí más que una apariencia oscura y umbrati, una incierta y débil opinión. Y si por ventura nuestro pensamiento se obstina en aferrar su ser, es como si quisiera apretar el agua en el puño. Mientras más apriete y aferre lo que de su natura escapa por todas partes, más perderé lo que quería apretar y retener. Por esta esencial inconsistencia e inestabilidad, no es posible fijar al hombre ni reconocerle una determinada naturaleza. La vida humana es un continuo experimento que no concluye jamás, definitivamente. Si mi espíritu pudiera afirmarse, dejaría yo de experimentarme y me resolvería. Pero está siempre en aprendizaje y a prueba. Por eso Montaigne se limita a describirse con absoluta sinceridad, como Michel de Montaigne, no como gramático o poeta o jurisconsulto, es decir, en aquel fundamento humano que es la sustancia común de todos los hombres. Por lo demás, condena todo intento de evadir los límites propios del hombre en cuanto tal, toda queja sobre la suerte y la condición del ser humano. Es inútil imaginar una naturaleza más perfecta que la del hombre y lamentar que no se le haya sido concedida a éste. Es menester que el hombre acepte su condición y su suerte, y que solo aspire a comprender con claridad la una y la otra. Esta es la meta del filosofar autobiográfico de Montaigne. A este filosofar se adherirán Descartes y Pascal, quienes tendrán también la mirada puesta en el hombre y se preocuparán por aclarar la condición del ser humano en el mundo. Como es evidente, una tal posición en el orden filosófico no podía corresponder en el orden pedagógico más que una despiadada crítica del pedantismo gramatical y erudito de las escuelas. Si del estudio no va a resultar un espíritu mejor y un más sano raciocinio, prefiero que mi alumno pase la vida jugando a la pelota. Por lo menos su cuerpo ganará en agilidad. Naturalmente, el sano raciocinio de un espíritu mejor debe estar libre de prejuicios sociales y falsos orgullos disfrazados de pseudocultura. A este respecto, advierte Montaigne: volvamos los ojos hacia la tierra, hacia los pobres que sobre ella reclinan la cabeza después del trabajo, que ignoran a Aristóteles y a Catón, que no conocen ejemplos ni preceptos. No hay día que la natura no haga surgir de entre ellos ejemplos de constancia y paciencia más puros y rectos que los que estudiamos con tanto interés en la escuela. Se requiere, pues, una educación que produzca cabezas bien hechas, no cabezas bien llenas. Esto implica, por otra parte, que en cualquier materia es necesario absorber, en la mayor medida posible, experiencia y conocimientos por contacto directo a través de la práctica, sin pesados bagajes, reglas formales. El mismo Montaigne cuenta que fue así como aprendió el latín y asegura que lo conoce a la perfección, aunque aún no sabe qué es un adjetivo, un conjuntivo, un ablativo. Sin embargo, preferiría que con ese mismo sistema se aprendiesen, viajando, las lenguas modernas. De todas maneras,
Lo que verdaderamente importa es que el niño observe la naturaleza que lo circunda en todos sus aspectos físicos y humanos y que el maestro lo haga caminar ante sí, es decir, que le deje una autonomía suficiente en cuanto a la dirección y el ritmo del progreso cultural. Formar la facultad de raciocinio, formar un espíritu ágil y crítico, he ahí la finalidad auténtica de la educación. Históricamente, el individualismo de Montaigne se nos aparece como un momento de recogimiento provisional. De ahí donde él se limitó a observar con tranquilo despego, apenas teñido de ironía, las instituciones políticas y sociales, sus mejores discípulos ideales, los pensadores de la Ilustración serán críticos inmisericordes y sarcásticos de esas instituciones, basándose en la autonomía de juicio de que son magistral lección los ensayos. 18. Escuelas de orientación humanística. Montaigne se había educado en el colegio de Guyana, que la municipalidad de Burdeos había mandado reorganizar en sentido humanístico en 1534. Artífice de la reorganización fue André Boubert, a quien Montaigne definió como el más grande director de escuela de Francia. El mismo Montaigne presidió en 1580 el Consejo de Administración del colegio, en su calidad de alcalde de Burdeos, cargo que abandonó muy pronto, de conformidad con su escasa inclinación a ocuparse de cuestiones públicas. El Colegio de Guyana, que no era una escuela pensión, sino una escuela diurna, un célebre ejemplo y modelo de escuela humanístico renacentista. Maturino Cordier, que había enseñado en ella durante 2 años, pero que luego se había visto constreñido a dejarla por ser hugonote, transfirió el espíritu y no poco de los métodos de la institución a escuelas suizas, sobre todo el Colegio de la Rive, fundado y dirigido personalmente en Ginebra por Calvino. En otras regiones de Francia, en los Países Bajos, en Alemania, en Inglaterra, surgían al mismo tiempo escuelas similares. Lo que caracteriza a estas escuelas de enseñanza media, antecesoras de los modernos gimnasios liceos, es que comunican a los alumnos un conocimiento íntimo y profundo de la clasicidad. En el Colegio de Guyana, que tenía 10 clases numeradas a la inversa, se empezaba por la 10ª, y 2 años suplementarios de estudios retórico-dialécticos de categoría de Facultad de Artes, es decir, universitaria. Se hallaba concentrada la formación entera del joven desde el grado preparatorio hasta el superior. En Ginebra, por el contrario, habrá solo 7 clases de categoría que hoy llamaríamos secundaria. En Alemania aparecen las 8 clases correspondientes al curso de estudios clásicos aún en vigor y sobre el cual se modelaron posteriormente las escuelas jesuíticas y modernas. No debe maravillar que este florecimiento de escuelas clásicas públicas aconteciera fuera de Italia, o sea, del país donde había empezado el movimiento humanístico y donde habían surgido los máximos ejemplos de escuelas humanísticas del más alto nivel y eficacia formativa. Como ya hemos visto, las iniciativas italianas estaban vinculadas en su mayoría a formas de precario mecenazgo, mientras las extranjeras eran el fruto de una intervención programática y consciente de los poderes públicos. Muchas de esas escuelas son municipales o están controladas por los municipios, así en Burdeos como en Nuremberg y en Lüttich, de la Alemania renana, y en los Países Bajos. En Inglaterra se multiplican las public schools de administración privada, al contrario de lo que haría suponer su nombre, pero sometidas al dominio del poder público en cuanto a fundaciones, o sea, entes de derecho público. En efecto, se estimula su desarrollo mediante legado o donaciones de las clases adineradas, que son las que más sienten la necesidad de una buena educación. En cuanto al poder monárquico, interviene directamente, como hemos visto, sobre todo en el campo universitario. En resumen, en estos países, la organización escolar da grandes pasos hacia su secularización. Las escuelas municipales no eran instituciones nuevas, existían ya en los comunes y en las ciudades medievales, pero en este periodo las autoridades tienden a sustituir por maestros laicos a los eclesiásticos que normalmente se encargaban de la enseñanza. Cuando la situación interna de Francia lo consiste, el Colegio de Guyana tiende a declararse abierto a toda fe religiosa.
Más tarde tendrá que sufrir la competencia de la escuela jesuítica, pero saldrá victorioso. Evidentemente, las escuelas humanísticas eran escuelas para la burguesía y la pequeña nobleza, no para el pueblo. Su objetivo era formar a la clase dirigente, no producir artesanos ni trabajadores. Su plan de estudios era esencialmente clásico, con predominio de latín y poco griego en los países de lengua neolatina o inglesa, con mayor hincapié en el griego y, en ciertos casos, estudio del hebreo, en los de lengua germánica y espíritu protestante. Se estudiaban también matemática y nociones científicas, pero en escala muy reducida. La historia y la geografía se trataban indirectamente a través de los clásicos. Con todo, estas son las escuelas de donde surgirán las generaciones de intelectuales que orientarán a la cultura europea hacia los ideales científicos e ilustrados.